Mi nombre es Lucía Fernández y desde pequeña siempre soñé con contar historias. Historias reales, capaces de abrir los ojos a la gente y mostrarles lo que ocurre a su alrededor. Estudio periodismo en la Universidad de Barcelona y cada día siento la presión de demostrar que soy algo más que una estudiante con cuadernos llenos de ideas. Quiero mi primera gran exclusiva, esa que me hará sentir que realmente pertenezco a este mundo. Aquel día no parecía diferente a ningún otro. El sol iluminaba las torres infinitas de la Sagrada Familia, mientras yo bajaba por las escaleras mecánicas del metro con el cuaderno apretado contra mi pecho. El murmullo de la gente se mezclaba con el sonido metálico de los trenes que llegaban y salían. Caminaba junto a Sergio, un amigo cercano con el que compartía más horas de estudio que de descanso. Siempre tenía ese aire tranquilo, como si nada pudiera sorprenderle. Pero entonces ocurrió lo inesperado. En el andén, frente a nosotros, estaba Isabel. Su presencia me sorprendió tanto como a Sergio, aunque la reacción de él fue mucho más intensa. Se detuvo en seco, la mirada fija, como si de repente el tiempo hubiera retrocedido años. «Isabel», murmuró, con un tono que me hizo sentir inmediatamente fuera de lugar. Ella se giró despacio, y en sus ojos brilló una mezcla de sorpresa y desconfianza. El silencio entre ellos fue tan pesado que incluso el rugido del metro parecía lejano. Yo observaba en silencio, sin atreverme a interrumpir, como si hubiera entrado en una escena que no me correspondía. Comenzaron a hablar. Al principio, frases cortas, tensas, cargadas de recuerdos que no alcanzaba a comprender. Isabel hablaba con calma, pero en su voz se escondía un filo de reproche. Sergio, en cambio, parecía debatirse entre la rabia y la necesidad de justificarse. «Nunca entendiste lo que estaba en juego», dijo ella en un momento, y esa frase quedó suspendida en el aire como un secreto demasiado pesado para ser revelado en un andén de metro. Yo no sabía hacia dónde mirar. Mis manos apretaban el cuaderno con fuerza, como si pudiera protegerme de esa conversación que claramente no estaba destinada a mí. Cada palabra me hacía sentir más invisible, como si el mundo se redujera a ellos dos y yo fuera apenas una sombra a su lado. El tren llegó con su estruendo habitual, pero ninguno de los dos se movió. Ni Sergio ni Isabel parecían notar la multitud que entraba y salía del vagón. Era como si estuvieran atrapados en una burbuja hecha de recuerdos y deudas pendientes. Finalmente, cuando el vagón se marchó y el silencio volvió a apoderarse del andén, Sergio me miró de reojo, recordando que yo seguía allí. En su mirada había algo que nunca antes había visto, un conflicto interno tan grande que parecía consumirlo por dentro. Yo quise decir algo, romper la tensión, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Entonces Isabel volvió a hablar, esta vez con un tono más bajo, casi susurrante. «Hay cosas que no se pueden enterrar, Sergio. Y tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ellas». El eco de sus palabras me dejó helada. No era solo un reproche personal. Había algo más, algo oculto, una verdad que ellos compartían y que yo no podía alcanzar. Cuando Isabel se alejó por el pasillo del metro, sus pasos resonaron como un adiós definitivo. Sergio permaneció inmóvil, con la mirada perdida, mientras yo lo observaba intentando descifrar en qué mundo paralelo acababa de entrar. Ese día comprendí dos cosas: que no siempre conocemos de verdad a las personas que tenemos al lado, y que a veces un encuentro casual puede ser el inicio de algo mucho más grande. Todavía no lo sabía, pero aquella escena en la estación de la Sagrada Familia estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Durante días, no pude quitarme de la cabeza aquella escena en la estación de la Sagrada Familia. El eco de las palabras de Isabel resonaba en mi memoria. «Hay cosas que no se pueden enterrar, Sergio. Y tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ellas». Como estudiante de periodismo, estaba entrenada para captar lo que otros no ven: silencios, miradas esquivas, frases a medias. Y lo que ocurrió aquel día no era un simple encuentro entre dos personas con un pasado en común. Había algo más grande escondido bajo la superficie. Intenté preguntarle a Sergio,
pero él evitaba el tema con una facilidad sorprendente. Se refugiaba en los estudios, en largas horas de biblioteca, o simplemente cambiaba de conversación. Sin embargo, su silencio solo alimentaba mi curiosidad. Una tarde, cansada de rodeos, lo enfrenté. Sergio, no me mientas. Aquello en el metro no fue solo un encuentro incómodo. ¿De qué hablaba Isabel? Él me miró fijamente, con los ojos cansados, y después suspiró. No quiero meterte en esto, Lucía. No es tu problema. Pero en ese momento ya lo era. Había algo en su expresión, en el miedo disfrazado de indiferencia, que me confirmó que detrás de esa historia había un secreto con peso. Los días siguientes empecé a investigar por mi cuenta. Aprovechaba mis horas en la universidad para revisar los archivos digitales, artículos antiguos y noticias relacionadas con patrimonio cultural en Cataluña. Y poco a poco, los hilos comenzaron a unirse. Descubrí que en los últimos años habían desaparecido varios manuscritos y documentos antiguos de archivos municipales. En algunos casos, se habían justificado como pérdidas por descuido, pero los rumores apuntaban a una red organizada que se beneficiaba del contrabando de piezas históricas. De pronto, una hipótesis me golpeó con fuerza. ¿Podría estar relacionado con lo que Sergio e Isabel discutían? Con esa idea en mente, lo convencí para que me acompañara a una de las bibliotecas más antiguas de la ciudad. Allí conocimos a don Miguel, un historiador joven, apasionado por los documentos antiguos. Sus ojos brillaban cada vez que mencionaba el valor cultural de los archivos que la mayoría de la gente consideraba polvorientos e inútiles. Cuando le hablé de las desapariciones, bajó la voz de inmediato. No eres la primera que pregunta por eso. Hay quienes creen que se trata de un negocio millonario, que conecta a coleccionistas privados con funcionarios corruptos. Sergio apretó los puños, y vi en su reacción algo que me confirmó lo que ya sospechaba. Él sabía más de lo que me contaba. Al salir de la biblioteca, no pude contenerme. ¿Por qué no me lo dices todo de una vez? Pregunté con rabia contenida. Él caminó unos pasos en silencio, hasta que finalmente confesó. Isabel estuvo trabajando en un proyecto de catalogación de documentos. Hace unos años, encontró pruebas de que algunos estaban desapareciendo. Intentó denunciarlo, pero la apartaron del proyecto. Yo sabía algo, pero no hice nada. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación incómoda. Sergio había sido testigo, quizá cómplice pasivo, de un delito que ponía en riesgo el patrimonio histórico de la ciudad. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí por primera vez el peso de la decisión que debía tomar. Seguir con mi vida de estudiante tranquila, o adentrarme en un laberinto de secretos y riesgos que podía cambiarlo todo. Pero ya estaba atrapada. El instinto de periodista ardía dentro de mí, y la verdad me llamaba con una voz imposible de ignorar. Lo que no sabía era que, al abrir esa puerta, no solo pondría en riesgo mi futuro, sino también mi seguridad. El tren hacia Toledo avanzaba lentamente, mientras el paisaje castellano se extendía ante mis ojos como un lienzo antiguo. Nunca antes había sentido tanta mezcla de miedo y emoción. Sergio permanecía a mi lado, en silencio, con la mirada fija en la ventanilla. Entre nosotros pesaba una verdad incómoda. Lo que íbamos a descubrir podía cambiarlo todo. Según los documentos que había encontrado en la universidad y las pistas de Miguel, muchos de los manuscritos desaparecidos acababan pasando por un archivo en Toledo antes de perderse definitivamente. Aquello no podía ser casualidad. Cuando llegamos, las calles empedradas y las murallas centenarias nos dieron la bienvenida con un aire solemne. La ciudad parecía guardar secretos en cada rincón. El archivo municipal, una construcción robusta con olor a polvo y madera vieja, nos esperaba como un guardián silencioso. Entramos con la excusa de una investigación académica. Mientras recorríamos los pasillos llenos de estanterías interminables, mi corazón latía con fuerza. No tardamos en encontrar un registro sospechoso, un libro de inventario con fechas alteradas y firmas falsificadas.
Era la prueba de que alguien dentro de la institución estaba manipulando los documentos para hacerlos desaparecer. En ese momento apareció Isabel. No sé cómo nos encontró, pero su presencia me provocó una mezcla de sorpresa y alivio. Sin embargo, su rostro mostraba tensión. No deberíais estar aquí, dijo en voz baja. Lo que buscáis es demasiado grande para enfrentarlo solos. Sergio frunció el ceño. Tú sabías todo desde el principio. ¿Por qué no lo detuviste? Isabel lo miró con dureza. Lo intenté. Pero hay gente poderosa detrás de esto. Más de lo que imagináis. El aire se volvió denso. En ese instante escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Cerramos de golpe el libro de inventario y nos ocultamos entre las estanterías. 2 hombres entraron, uno de ellos con traje oscuro, hablando por teléfono con un tono autoritario. Mañana saldrá el envío, dijo. Nadie sospecha nada. Mi respiración se aceleró. Teníamos en las manos la prueba de un tráfico ilegal de incalculable valor, pero también la certeza de que nos habíamos convertido en testigos incómodos. Cuando los hombres se marcharon, Isabel nos miró con seriedad. Si queréis seguir adelante, tenéis que asumir las consecuencias. Esto no es un simple artículo para un periódico universitario, Lucía. Es una guerra silenciosa, y quien entra en ella rara vez sale ileso. En ese instante lo comprendí. No había vuelta atrás. Tomé el cuaderno y comencé a escribir todo lo que había visto, cada detalle, cada palabra. Era mi deber como periodista, aunque me costara caro. Días después publiqué mi investigación en un portal digital de jóvenes periodistas. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron, los periódicos recogieron la historia y el tema llegó incluso a los noticieros. La opinión pública exigía respuestas. Pero la victoria fue amarga. Sergio empezó a recibir mensajes anónimos, advertencias veladas. Una noche, al volver a casa, encontré mi habitación revuelta, mis papeles tirados por el suelo. Alguien había estado allí. Y entonces, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, con una frase escrita a mano. Esto solo es el principio. El corazón me dio un vuelco. Comprendí que lo que habíamos destapado era apenas la superficie de algo mucho más oscuro. Y que, queriéndolo o no, ya estaba en medio de esa tormenta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.